¿Sabías que hay medicamentos que no necesitas tragar, inyectar para que hagan efecto rápido en tu cuerpo? Hoy te voy a contar sobre una de esas rutas, la vía nasal. Hoy les voy a compartir un caso clínico sencillo pero muy representativo sobre el uso de la vía nasal para la administración de medicamentos. Bueno, se trata de María, una mujer de 34 años con antecedentes de migraña crónica. Ella acude al servicio de urgencias por una crisis migrañosa muy intensa, acompañada de vómitos persistentes que le impedían tomar sus medicamentos por vía oral. Bueno, ante esta situación, el médico decide administrarle somatriptán en spray nasal porque esta vía, bueno, porque permite una absorción rápida a través de la mucosa nasal gracias a su rica vascularización y además evita el metabolismo del primer paso hepático, que es cuando el medicamento pasa primero al hígado antes de llegar a la sangre. Bueno, esto es especialmente útil en casos como el de María, que no pueden tomar medicamentos por la boca debido a los vómitos y en su caso a los 20 minutos de la administración se reportó una reducción significativa del dolor de cabeza, lo que permitió que le dieran de alta para su manejo ambulatorio. Este caso nos ilustra muy bien cómo la vía nasal puede ser una excelente alternativa en situaciones donde se necesita un efecto rápido o cuando la vía oral no es viable. Y no solo se usa para migrañas, también en otros tratamientos como dolor severo, crisis epilépticas o incluso en vacunas y hormonas. Es una vía segura, rápida y bastante cómoda para el paciente. Con este caso, quiero dejarles claro que las vías de administración no es una sola teoría, sino una herramienta clínica que puede marcar la diferencia en el momento indicado. Para empezar, según Jeffries y Turley, que son dos autores que en el año 2000 estudiaron las vías respiratorias. La vía nasal forma parte de las vías respiratorias superiores. Estas incluyen también a la cavidad oral, la laringe y la tráquea. Ellos explican que una de las funciones más importantes de la nariz es filtrar, humedecer, calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. Esto es clave porque permite que el aire esté en mejores condiciones para el intercambio de gases que se da en los pulmones. Bueno, por otro lado, la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología nos recuerda que la vía nasal no es solo una estructura rígida ni estática, sino que es una zona dinámica capaz de regular la cantidad de aire que entra y da a proteger la mucosa nasal frente a cosas como polvo, humo o cualquier irritante del ambiente. Esto lo logra gracias a su diseño anatómico y a pequeños mecanismos de defensa que tiene la nariz. Además de su función respiratoria, esta vía se puede aprovechar para administrar medicamentos, sobre todo en situaciones donde se busca una absorción rápida o cuando no se puede usar la vía oral, como en pacientes que tienen vómito o se encuentran inconscientes. También tiene la ventaja de evitar el metabolismo del primer paso hepático, lo que hace que algunos medicamentos actúen más rápido. Entonces, no se trata solo de respirar por la nariz, sino de entender que esta vía tiene un papel muy importante tanto en la fisiología. Ahora les quiero explicar cuáles son los propósitos terapéuticos que tiene la vía nasal. El primero es el alivio de afecciones respiratorias. Esto incluye casos como congestión nasal, rinitis alérgica, sinusitis o infecciones respiratorias leves. Bueno, aquí se usan medicamentos que actúan directamente en la mucosa nasal para desinflamar o también para descongestionar o aliviar los síntomas de forma mucho más rápida. En segundo lugar, se usa para la administración de medicamentos sistémicos. Esto quiere decir que, aunque el medicamento se coloca en la nariz, su efecto se da en todo el cuerpo. Es ideal en situaciones donde se necesita una absorción rápida o cuando el paciente no puede tragar pastillas en crisis migrañosas o convulsiones. Bueno, también otro propósito es la broncodilatación
y expansión pulmonar. Por ejemplo, en personas con asma o enfermedades con EPOC se pueden aplicar medicamentos que ayuden a abrir las vías respiratorias y mejoren el paso de aire hacia los pulmones. También se utiliza para la reducción de inflamación y dolor. Hay medicamentos que al aplicarse por vía nasal ayudan a disminuir procesos inflamatorios o alivian molestias localizadas y en algunos casos también a nivel sistémico. Y por último, es una alternativa para pacientes con dificultades para tragar. Esto ocurre en personas que presentan vómitos o problemas neurológicos o que están inconscientes y que no pueden tomar medicamentos por vía oral. La vía nasal permite administrarles ciertos fármacos de forma segura y eficaz. Bueno, ya que hablamos de los propósitos terapéuticos, ahora les quiero contar en qué casos se indica o se recomienda usar la vía nasal para administrar medicamentos. Bueno, primero que todo, es muy útil en emergencias médicas, cuando hay que actuar de una forma rápida y no se cuenta con todo el tiempo para colocar una vía intravenosa o si el paciente está inconsciente. La vía nasal permite administrar ciertos medicamentos de una forma rápida y efectiva. Bueno, también se usa en pacientes que tienen dificultades para tragar. Esto puede pasar por vómitos, alteraciones neurológicas o problemas en la garganta. Y en esos casos, esta vía evita complicaciones y permite que el medicamento llegue al cuerpo sin necesidad de pasar por la boca. Bueno, otra indicación importante es el tratamiento de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en asma, rinitis o EPOC se pueden aplicar medicamentos directamente en la nariz, lo que ayuda a mejorar la respiración y reducir los síntomas. Además, se puede utilizar para la administración de sedantes anestésicos. Esto se hace en procedimientos donde se necesita calmar al paciente o inducir el sueño de una manera rápida. Y la vía nasal pues nos permite que la absorción sea de una forma muy veloz a través de la mucosa. Y por último, es una opción muy valiosa en situaciones de urgencia donde no se tiene acceso venoso, sino se puede canalizar una vena a tiempo. Algunos medicamentos pueden administrarse por esta vía como una alternativa temporal y eficaz. Bueno, también es necesario tener en cuenta algunas precauciones para evitar complicaciones y asegurar que se use de la manera correcta. Bueno, la primera es evitar el uso prolongado de descongestionantes nasales. Muchas veces, cuando no tenemos congestión, recurrimos a estos medicamentos, pero si se usan en varios días seguidos, pueden provocar un efecto rebote, donde la congestión vuelve y se vuelve aún peor. Bueno, otra precaución importante es asegurarse de tener una correcta técnica de aplicación. Esto significa colocar bien el medicamento con la cabeza en la posición adecuada y aplicando la dosis que corresponde. Porque si se hace mal, el medicamento no se absorbe bien podría hacer que se irrite la mucosa. Bueno, también se recomienda no compartir dispositivos nasales como sprays o goteros. ¿Por qué? Porque puede transmitir infecciones de una persona a otra. Aunque sea alguien cercano, es muy importante revisar si el paciente tiene alguna alergia o los componentes del medicamento antes de aplicarlo, para evitar reacciones adversas que puedan complicar la situación. Bueno, además, mantener una buena higiene, tanto en el dispositivo nasal como de la zona de la aplicación. Esto nos previene de infecciones o irritaciones en la mucosa nasal. Y por último, siempre es recomendable consultar con un profesional de salud antes de empezar a usar cualquier medicamento por vía nasal. Sobre todo si se va a utilizar por varios días o si se trata de una persona con antecedentes médicos importantes. Así que, aunque la vía nasal es muy práctica, también requiere cuidado para aprovechar sus beneficios
de una manera segura. Ahora quiero mencionar algunas contraindicaciones de la vía nasal, es decir, cuando no es recomendable usarlo. Primero, no se debe usar en casos de epistasis, sangrado nasal, rinitis severa o traumatismo nasales o faciales, ya que podría empeorar la situación. Tampoco es adecuada en casos de obstrucción nasal o alteración del tabique nasal. Además, si hay enfermedad es que afecta la función ciliar de la nariz o si el paciente ha usado previamente vasoconstricciones nasales, es excepto el medicamento o podría no ser efectivo o causar más problemas. Por último, se debe evitar en casos de hipovolemia cuando el volumen de la sangre es bajo, ya se puede aumentar el riesgo de efectos adversos. En resumen, aun cuando es una vía útil, siempre hay que asegurarse que sea segura para el paciente según su condición. Ahora vamos a hablar de la anatomía macroscópica de la vía nasal, es decir, las estructuras principales que forman esta parte del cuerpo. La cavidad nasal es el espacio por donde pasa el aire que respiramos. Está dividida en dos cavidades por el tabique nasal. Dentro de estas cavidades encontramos los cornetes nasales, que son estructuras óseas cubiertas de mucosa. Su función es aumentar la superficie de contacto del aire con la mucosa nasal, ayudando a calentar, humidificar y filtrar el aire. La mucosa nasal es una capa delgada que recubre toda la cavidad nasal. Está formada por dos células especializadas que ayudan a filtrar el aire y a atrapar partículas extrañas, como polvo y microorganismos. Los senos nasales y paranasales son cavidades llenas de aire que se encuentran alrededor de la nariz y los ojos. Ayudan a reducir el peso del cráneo y están conectados con la cavidad nasal. Por último, tenemos el epitelio olfatorio y respiratorio. El epitelio respiratorio cubre la mayor parte de la mucosa nasal y es responsable de filtrar el aire, mientras que el epitelio olfatorio se encarga de la recepción de los olores. Ahora vamos a ver cómo se irriga la cavidad nasal y cómo se produce el entorno venoso, es decir, cómo la sangre llega y sale de esta área. La irrigación arterial de la cavidad nasal proviene de dos fuentes principales. Primero, la arteria carótida externa, que da lugar a varias ramas importantes como la arteria esfenopalatina, que es la principal responsable de irrigar la mucosa nasal. También se origina la arteria palatina mayor, la arteria labial superior y las arterias nasales laterales. Por otro lado, el retorno venoso de la cavidad nasal se hace a través de varias venas. Las venas esfenopalatina drenan hacia el pleso venoso pericoideo. Las venas etmoidales lo hacen hacia el seno cavernoso y las venas faciales pueden conectar con el pleso venoso profundo, lo que facilita la programación de infecciones de la nariz hacia el sistema nervioso central. Finalmente, también debemos mencionar que la arteria carótida interna aporta las arterias etmoidales anterior y posterior, que también ayudan con la irrigación de la cavidad nasal. Lo interesante de esta vía es que la mucosa nasal está muy vascularizada, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos y eso permite que los medicamentos se absorban de manera rápida. ¿Y cómo se absorbe? Bueno, hay varias formas. Primero, por difusión pasiva, que es cuando las moléculas lipofílicas, o sea, que se disuelven en grasa, atraviesan fácilmente la membrana. Luego está el transporte paracelular, que funciona para moléculas hidrofílicas, es decir, solubles en agua que pasan entre las células, y también existe la endocitosis, que es un transporte activo donde la célula literalmente atrapa la sustancia y la lleva hacia adentro. Una vez que el medicamento se absorbe para directamente al torrente sanguíneo, evitando lo que se conoce como el metabolismo hepático de primer paso. Esto significa que no tiene que pasar primero por el hígado para empezar a hacer efecto. La ventaja de todo esto es que produce un efecto rápido y en muchos casos con menos efectos secundarios que otras vías. Así que la próxima vez que uses un aerosol nasal, ya sabes todo lo que está pasando detrás de ese simple disparo.
Ahora vamos a ver qué factores influyen en la absorción de fármacos por vía nasal. Es decir, lo que hace que un medicamento se absorba mejor o peor. La área de superficie de la cavidad nasal, que es de unos 150 centímetros cuadrados, es importante porque los cornetes nasales aumentan el contacto entre el medicamento y la mucosa, facilitando su distribución. El pH de la mucosa nasal entre 5.5 y 6.5 afecta la solubilidad y la tolerancia del medicamento. Si el pH del fármaco coincide con el de la mucosa, el medicamento se absorbe mejor en su forma no ionizada. El peso molecular del fármaco también es clave. Si es menor, tiene mejor difusión a través de la mucosa. Las moléculas no ionizadas se absorben por difusión pasiva, mientras que las ionizadas requieren transporte activo. Además, los fármacos lipofílicos solubles en grasa atraviesan las células mejor por difusión transcelular, mientras que los hidrosolubles lo hacen por los espacios entre las células. Para terminar, vamos a hablar sobre las diferentes formas farmacéuticas que se pueden administrar por vía nasal, es decir, las presentaciones en las que se preparan los medicamentos para que puedan usarse correctamente a través de la nariz. Bueno, la primera son las gotas nasales, que son una solución líquida, se aplican directamente en la nariz y principalmente a nivel local. Un ejemplo de esto puede ser para aliviar la congestión. Luego tenemos los aerosoles nasales, que son partículas muy finas dispersas de manera uniforme dentro de la cavidad nasal, cubriendo mejor la mucosa, permitiendo una buena absorción. También están los nebulizadores, que producen una niebla fina que se inhala. Estos son más comunes en problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque permiten que el medicamento llegue incluso a las vías respiratorias más profundas. Otra forma son los polos nasales, que son formulaciones secas, tienen la ventaja de una absorción rápida porque no requieren disolverse antes de absorberse. El gel nasal es una de las formas semisólidas que se adhiere mejor a la mucosa nasal porque prolonga el medicamento que permanece en el contacto con la superficie. Y finalmente, los sprays nasales, que son soluciones presurizadas, permiten una aplicación precisa y controlada de la dosis. Bueno, lo interesante de esto son esas presentaciones, es que cada una se adapta al tipo de medicamento y a la patología que se busca tratar. Entonces, por eso, dependiendo de la necesidad del paciente, se puede elegir la forma que resulte más efectiva y cómoda. Bueno, aquí podemos ver cómo se administran unas gotas nasales. Antes de iniciar, la persona encargada realiza su lavado de manos para mantener una buena higiene. Primero, se le indica a la paciente que se suene la nariz para limpiar cualquier secreción que pueda haber y así permitir que el medicamento entre sin ningún problema. Esto es importante porque si la nariz está congestionada o sucia, las gotas no van a hacer bien su efecto. Una vez que la paciente se ha sonado la nariz, se revisa el frasco verificando que sea el medicamento correcto, que esté en buen estado y que no esté caducado. Luego se le pide que se le recueste o se siente y que incline un poco la cabeza hacia atrás o hacia el lado contrario de la fosa nasal donde se va a aplicar las gotas. Esto facilita que el medicamento llegue hasta donde se debe. Se agita el frasco si es necesario, se destapa sin tocar la punta del gotero y se aplican con cuidado las gotas indicadas, procurando no tocar la nariz para evitar contaminación. Después, se le pide a la paciente que mantenga la cabeza inclinada unos segundos para que las gotas hagan efecto y no se salgan de inmediato. También se le recomienda no sonarse la nariz por un momento. Si alguna gota cae fuera, se limpia con una gasa o pañuelo. Para finalizar, se tapa bien el frasco y se realiza nuevamente el lavado de manos. Y listo. Así se aplica de forma adecuada un medicamento por vía nasal, cuidando siempre la comodidad del paciente y manteniendo una buena técnica.